El único español que recibió con alivio el gran apagón fue su hermano. A él igual le vino bien el día que le procesaban por corrupción. Mientras los españoles padecían el COVID, mientras los españoles estaban secuestrados en sus casas, mientras los españoles tenían prohibido trabajar, su gobierno de fiesta y su gobierno feminista de putas en un parador. ¡Qué asco de gobierno y qué vergüenza lo que hemos tenido que soportar! En el año 2008 fue el entonces presidente Rodríguez Zapatero quien dijo aquello, que España tenía el sistema financiero más sólido del mundo. A continuación, la crisis bancaria que arruinó a más de medio país. Fue usted en el año 2022 quien manifestó que el sistema eléctrico español no iba a sufrir ningún apagón, que era impensable. El pasado 28 de abril, lunes, 5 españoles fallecieron por los efectos colaterales del gran apagón. Una semana más tarde, 11.000 personas estuvieron desatendidas, sin agua, sin alimentos y sin luz durante más de 14 horas en los trenes de alta velocidad de España. Y el señor Sánchez considera que mencionar a las 5 personas que han fallecido es un acto de cinismo. Lo que es sorprendente es el nulo respeto que tiene usted por los españoles, y eso se mide en que ni siquiera ha pedido usted disculpas. Ni a los españoles, ni a nuestros vecinos portugueses, ni a nadie. En España no sabemos ni siquiera si podemos sufrir otro apagón mañana. Ciertamente revelador, señorías. Es así. El kit de supervivencia que necesitan los españoles incluye radio a pilas para cuando se va la luz y agua para varias horas antes de coger un tren. Así que, señor Sánchez, ¿cómo puede venir a pedir confianza para escenarios bélicos si es incapaz de asegurar el transporte o la electricidad en tiempos de paz? Póngase como quieran, señorías. Esto no va de cambiar la realidad, y es que todo lo que tocan se deteriora. Su cohete debe ir a pilas, señor Sánchez. Y así ha llevado a la nación a un colapso generalizado. Claro que hay una España que funciona, la que no depende de su gobierno. Es evidente. Fallaron en la previsión, en la reacción, en la transparencia, y aún se felicitan. No, señor Sánchez. El único español que recibió con alivio el gran apagón fue su hermano. A él igual le vino bien el día que le procesaban por corrupción. Pero el señor Sánchez lleva a cabo una política que solo aplauden los enemigos de España. Y por eso aquí le aplauden Bildu y Puigdemont, que le dan su voto desde dentro, y fuera le aplauden Maduro y Hamás. Y lo más miserable de todo es que ese camino energético y político usted lo mantiene arruinando a las clases medias, saqueando a los autónomos que no pueden llegar a final de mes y a los españoles con sueldos más bajos, ahogando a las empresas con restricciones y regulaciones ideológicas y haciendo a los españoles, en definitiva, más pobres y con menos poder adquisitivo. Usted está dejando a España a oscuras, porque usted, como todos los corruptos, se mueve mejor entre tinieblas. Ahora le ha dado por las expropiaciones de tierras a agricultores para proceder a una tala masiva de olivos, para imponer su régimen de placas solares y de apagones. También le ha dado por los asaltos ya sin ningún tipo de miramiento a las empresas públicas. Y, por supuesto, es usted responsable de la falta de vivienda, de la que habla y habla, pero en 7 años no han construido ustedes ni una vivienda, ni han hecho absolutamente nada para abaratar el precio de la vivienda. Es verdad, no se lo niego, que a algunos españoles les ha ido mejor. A su hermano, a su mujer, a su número 2, a su fiscal general del Estado. También le ha ido mejor al que fuera presidente de Paradores, que después de la fiesta de Teruel tuvo la suerte de que le hicieran ministro. Sin duda, el número 1 le debía agradecer al señor Óscar López los encantos con los que se había agasajado a sus ministros en el Parador. Es que la corrupción que ustedes han practicado, el descaro con el que lo han hecho, la brutalidad de esa corrupción, la impunidad con la que la practican, es algo cada vez más insoportable. Mientras los españoles padecían el COVID, mientras los españoles estaban secuestrados en sus casas, mientras los españoles tenían prohibido trabajar, algunos enriqueciéndose con las mascarillas. Mientras la gente moría, prohibían decir en redes sociales y medios de comunicación el origen chino del virus. Y mientras todo eso pasaba, su gobierno de fiesta y su gobierno feminista de putas en un parador. ¡Qué asco de gobierno y qué vergüenza lo que hemos tenido que soportar!
Y mientras todo esto pasa, señorías, se vacían las estanterías de los supermercados de linternas, de kits de supervivencia, porque este es un régimen de miedo. ¿Qué nuevo desastre nos espera para este gobierno que pisoteó las libertades durante el COVID, que impidió limpiar los barrancos que llevaron a la muerte en Valencia, que criminalizó las presas y que ha destruido nuestra seguridad energética? ¿Será un ciberataque? ¿Será un atentado yihadista? España tuvo récord de detenciones de yihadistas. No sé si ustedes lo saben, creo que el señor ministro sí. ¿Será otro virus escapado de su gran aliado, el Partido Comunista Chino? La verdad es que no me extraña que los españoles hagan acopio de papel higiénico, porque el señor Sánchez produce miedo y vive de ese miedo. Sabe utilizar ese miedo como lo hacen los villanos, sabe que ya nadie le respeta y por eso solo aspira a que le temamos. Y desde luego, con nosotros el señor Sánchez pincha en hueso. Miren, en el año 2008 fue el entonces presidente Rodríguez Zapatero quien dijo aquello que España tenía el sistema financiero más sólido del mundo. A continuación, la crisis bancaria que arruinó a más de medio país. Fue usted en el año 2022 quien manifestó que el sistema eléctrico español no iba a sufrir ningún apagón, que era impensable. Y al final pasó lo del 28 de octubre. Pero también lo dijo la propia presidenta de la Red Eléctrica de España, que se vino arriba, incluso dijo que teníamos el sistema eléctrico mejor del mundo. En fin, trilerismo puro y duro que viene a ratificar lo que decía, ese engaño y esa falsedad con la que se viene gobernando. Pero es que además, señorías, ustedes obviaron las advertencias que se les venían planteando a lo largo de estos últimos años. Y además ustedes tardaron en dar explicaciones. Salieron 6 horas después en una comparecencia pública detrás de responsables políticos como, por ejemplo, los de Portugal o de la Unión Europea. Y, por lo tanto, lo hicieron tarde y mal. Muchas de las cosas que se dijeron se podían haber avanzado muchas horas antes. Pero es que además, señorías, en esta cuestión hay algo fundamental. Y es cómo padecieron los propios ciudadanos. La mayoría de ellos se comportaron como cabría esperar de gente sensata, pero hubo otros ciudadanos que también padecieron la injusticia, la mala praxis del propio gobierno y de los responsables de las administraciones públicas. Lo que ocurrió en el transporte ferroviario, como lo calificaron los propios usuarios, fue vergonzoso e inhumano. La información llegó limitada o nula. Una vez más, la radio, la convencional, la de pilas, nos tuvo que tener conectados con el mundo. Parece mentira, ¿verdad, señorías?, en pleno siglo XXI. Pero esa es la realidad y, por lo tanto, hay que conocer las causas de lo que ocurrió, porque así, de esa manera, se podrán poner las medidas adecuadas para que no vuelva a pasar. Pero, señor presidente, si ustedes dicen que no se conocen las causas, puede pasar mañana mismo o el próximo lunes, los lunes negros o los viernes negros. Si ustedes no dicen las causas, volverá a pasar. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.